Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. La situación económica del país avanza, sin embargo, los resultados deseados no se logran debido a la falta de acuerdos políticos en el Congreso de la Unión. Los empresarios del país piden mayor información sobre avances económicos para tener una percepción mejor fundamentada del país. Explican que esto mejoraría su desempeño y decisiones en materia de negocios, lo que elevaría el nivel de competitividad en el país. La iniciativa privada lamenta que el clima de negocios sea más difícil debido al incremento de la inseguridad. Para platicar de esto, nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Mario Sánchez Ruiz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Mario, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches, César. Mauricio González Macario Esquetino, buenas noches. Buenas noches. Mario, cuando uno habla de crecimiento económico como se ha tenido en el país, uno pensaría que, pues, por un lado está la información negativa, que dice que el país no crece a las tasas que debería, etcétera, pero por otro lado hay ciertas áreas, ciertos niveles que han logrado avanzar. ¿Cuál sería el escenario que ustedes definen como lo que está sucediendo en el país de acuerdo a la perspectiva empresarial? Bueno, buenas noches. Yo lo que quisiera primero es comentarles cómo la estamos viendo al interior del CCE. En nuestro país somos alrededor de 22 millones de PEA, o sea, la población económicamente activa, de la cual es alrededor de un 22 millones estamos en la formalidad, 13 millones están en la informalidad y el resto están pues desempleados. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que buscar es cómo hacer y cómo revertir para que cada vez más gente de la población económicamente activa está en la formalidad, porque a fin de cuentas, esto lo que nos va a hacer es que el gobierno tenga más recursos y que más gente y más empresas estemos contribuyendo al mantenimiento de nuestro país. ¿Qué es lo que nos estamos proponiendo para esto? A fin de cuentas, pueden haber muchas estrategias, pero creemos nosotros que una, si la podemos globalizar, sería cómo bajar el costo de la formalidad. Hoy como que es más fácil y más barato estar en la informalidad que estar en la formalidad, perdón. Y esto, ¿cuáles serían los elementos que nosotros estamos proponiendo? Una simplificación fiscal. Estamos proponiendo estímulos fiscales para poder desarrollar y generar empresas. Estamos solicitando más financiamientos a tasas más accesibles todavía para las pymes. Estamos proponiendo también que se apoyando a la subsecretaría de las pymes mediante los programas de las pymes para poder que les llegue capacitación, pero junto con esa capacitación que les llegue financiamiento. Entonces, si todo esto lo conformamos, o sea, y le sumamos que también a la informalidad le sumamos el costo que hoy es la inseguridad, como lo comentas, Ezra, pues la verdad que es un reto en el cual tenemos que trabajar todos juntos, sector empresarial y políticos, para poder hacer que nuestra economía vuelva a funcionar. Cuando uno habla de pasar al nivel de la formalidad, ¿qué incentivos podría tener alguien que estando en la informalidad no paga impuestos, arregla las cosas pues con mordidas más sencillas, menos gente en medio? Y la verdad es que es muy difícil ofrecerle a alguien que está en la informalidad que regrese a lo formal con tanta traba y con tanto costo que tiene, ¿no? Bueno, mira, la realidad es que sí hay elementos en los cuales podemos enfocarnos. Si se acordarán, salió una iniciativa en la cual se iba a fomentar la creación de empleos, el primer empleo. Nosotros siempre planteamos que era muy importante apoyar digamos, una política de fomento. O sea, no nomás industrial, una política de fomento a las actividades empresariales, no nada más a la industrial, a todas las actividades, y en las cuales se puede estar apoyando a aquel que está generando empleo. No necesariamente que sea el primer empleo, o el que nunca haya tenido un empleo, como se sacó en la reforma fiscal pasada, sino que se le diera a todas las empresas en general. Pero sobre todo también que se le diera también un apoyo a nivel nacional, o sea, en zonas sí que están desprotegidas, que más requieren empleo, pero también en otras zonas en las cuales por las situaciones que estamos viendo de inseguridad también se están perdiendo algunos empleos. El desarrollo regional es fundamental. Hoy lo que tenemos, vemos que de repente se están apoyando aisladamente programas a sectores empresariales de los microempresarios, digamos, a la gente más desprotegida, dándoles a lo mejor las herramientas para que puedan producir,
pero lo que nos hace falta es vincularlo con la comercialización, porque de repente producen, vemos que sectores agropecuarios que están produciendo miel, que están produciendo a lo mejor pescado, tilapia, truchas, pero al fin de cuentas lo que tenemos que hacer también es cómo vincularlo con los sectores de comercialización para que su función, su círculo económico pueda cerrarse. También tenemos que apostarle al turismo. O sea, nosotros creemos que en nuestro país el sector turismo es con el que menos recursos puede generar más empleos y más desarrollo económico y más riqueza en nuestro país. Mario, buenas noches. Efectivamente, este problema de la informalidad es muy serio. Complementando lo que nos acabas de mencionar, aproximadamente el 28-30% de los empleos que se han generado en nuestro país, de los empleos nuevos en los últimos 10 años, están en el sector informal. Sin embargo, quizás el empleo es más bien un fin que un medio, o sea, el medio, o sea, es un objetivo, ¿no? El generar más empleo formal, mejor remunerado, con seguridad social y demás. Pero el instrumento más idóneo para hacerlo es quizá la inversión productiva, la inversión en activos fijos. Y en ese sentido, si revisamos las cifras de inversión productiva privada en los últimos 10 años, nos damos cuenta de que con sus altibajos, porque siempre suceden, pero ha estado entre 15,5% y 16,5% del PIB. Aquí la pregunta es, ¿qué requiere el empresariado mexicano, desde las empresas grandes hasta las pequeñas y medianas empresas? ¿Qué tipo de reformas o qué tipo de cambios son los que impulsarían más la inversión productiva, de tal forma que con más inversión productiva la economía creciera más y entonces sí pudiéramos aspirar a generar más empleo en el sector formal, a reducir el tamaño de la economía informal en general? Qué bueno que lo tocas, Mauricio, porque mira, nosotros planteamos desde, a mí me tocó el año pasado, que yo iniciaba como presidente del CCE, que nuestro país tiene que crecer en inversión pública y privada el 25% del PIB para poder hacer que esto crecer nuestra economía el 5% o arribita el 5%, ¿no? Y con esto genera alrededor de 800,000 a 900,000 empleos, o 1,000,000 de empleos supuestamente se pueden generar con esta inversión. Sin embargo, el que sí cumplió el año pasado cuando menos el presupuesto de este año también es el gobierno, que va a crecer el 5%, un poquito más arriba del 5%. Nosotros somos los que como iniciativa privada nos hace falta llegar al 20%, como bien nos señalas. ¿Qué es lo que requerimos como sector empresarial para que esto se pueda dar? Creo sin duda que una reforma fiscal en la cual ya no estemos hablando a lo mejor de cómo se captan los ingresos. Vamos dejando que eso siga siendo un análisis de discusión. Creo que en la forma en la que se distribuyen los recursos fiscales, ahí está una clave importante. Hoy creemos nosotros que la forma en la que están distribuyendo los recursos no están siendo, digamos, por decirlo de alguna forma, distribuidos equitativamente para el propósito que estamos buscando como país. Si como país lo que estamos requiriendo es generar empleo, bueno, pues habrá que enfocar una parte importante de nuestro recurso a ese sector, o sea, que puede ser vía la Secretaría de Economía. Hoy quiero decirles, por ejemplo, que el presupuesto de la Secretaría de Economía para este año es alrededor de 7,000 millones de pesos y que le llega a las pymes alrededor de unos 5,000 millones de pesos, o sea, estamos hablando de más de 4 millones de microempresas, pues no es suficiente el recurso que le está llegando. Realmente nosotros queremos que se le debe dotar de muchos más recursos a la Secretaría de Economía y una parte importante manejarla vía fondos de garantía para que por la medio de la banca privada o junto con la banca de desarrollo podamos dar las alternativas de financiamiento más claras y más rápidas a las microempresas. Algo también muy importante es las acciones público-privadas. O sea, nosotros y ustedes se han dado cuenta que hemos propuesto que se apruebe en la Cámara de Diputados la ley de acciones público-privadas, en la cual nuestros socios en los bancos, los banqueros nos han dicho que ellos ya tienen fondos por más de 240,000 millones de pesos disponibles para poderse invertir una vez que esto ya se pueda ser ya aprobado en la Cámara de Diputados. Y hay ejercicios y ejemplos muy claros en los cuales han sido exitosos. O sea, hay estados, lo hemos platicado también, estados de los 3 diferentes partidos, los más grandes partidos en los cuales están gobernando, donde de una forma positiva han estado funcionando. Entonces no entendemos el por qué hoy en la Cámara de Diputados esta iniciativa tan importante, que pueda generar arriba de 1% del PIB, que pueda generar arriba de 1,600,000 empleos, no lo estamos generando, ¿no?
Y ahí al respecto, Mario, creo que está el problema de fondo. Buena parte de los obstáculos a los que te refieres tienen que ver con un marco legal que venimos arrastrando desde el siglo pasado, desde el siglo XX, y que no se hizo para que las empresas fueran exitosas. A lo mejor ya se nos olvidó, pero en el viejo régimen ser empresario pues era malo. Todavía nuestros niños aprenden eso en primaria, en los libros de texto gratuito, pues todos están escritos para que sepamos que ser empresario es malo, que lo bueno es ser campesino u obrero. Pero pues son las empresas las que generan riqueza, y ahí tenemos el problema de que no tenemos, digamos, leyes que estén orientadas a que estas empresas puedan competir, y tenemos un problema pues que todo el mundo ha registrado, incluso fuera de México. Somos muy improductivos, no alcanzamos a producir de manera eficiente. ¿Qué leyes creen ustedes que sería primordial ir corrigiendo para que pudiéramos ya tomar una dinámica nueva de crecimiento empresarial, sobre todo? Mira, Macario, sí, comentarte que, y al auditorio, decirle que el sector empresarial genera 8 de cada 10 de los empleos que se quedan en el país. O sea, la importancia que tenemos como sector es cada vez más fuerte. Y qué bueno, ¿no? Porque a fin de cuentas yo creo que la función de gobierno no es contratar al que está desempleado, sino brindar los servicios de una forma eficiente a la sociedad. En ese sentido, pues hay muchas cosas que tendríamos que cambiar en nuestra legislación. Sin duda la ley laboral es fundamental. La forma en la que hoy estamos nosotros como empresarios sujetos a una ley que data de hace más de 40 años, en la cual las realidades en las cuales nosotros estamos conviviendo son totalmente diferentes. Hoy pudiéramos nosotros también darle la oportunidad a estudiantes que puedan trabajar por horas, a madres a lo mejor ya sea solteras o madres casadas, pero que simplemente a lo mejor requieren y tienen la disponibilidad y la capacidad de poder desempeñar un empleo que puedan destinarlo en tiempos compartidos. La movilidad que existe entre estos, poder moverse de un empleado a otro. Y algo muy importante como sector empresarial, quiero decirles que el costo de nosotros de despedir a un empleado es brutal. O sea, normalmente un juicio te puede llevar de 4 años, 5 años, o sea, cuando tienes un conflicto laboral. Y yo quisiera saber si realmente esto fuera para beneficio del trabajador. Yo no creo que ningún trabajador que el día de mañana busque que se le pague su despido justamente, que trate de 4 o 5 años sin que se lo den. O sea, yo creo que vienen otros valores. Entonces, sin duda la ley laboral es muy importante. Y algo también importante es sin duda la certeza jurídica, el marco jurídico en el cual nos estamos desenvolviendo. O sea, el Estado de Derecho, la propiedad intelectual, darle la certeza para que las empresas sean nacionales y extranjeras podamos seguirle invirtiendo y saber que lo que uno está generando tiene su resultado el día de mañana, ¿no? Mario, esta situación de reformas atoradas ha hecho que el sector empresarial haya constantemente demandado a los partidos políticos definición. Sin embargo, parecería que estamos hablando de dos mundos distintos. El mundo del sector, no solamente empresarial, sociedad civil en distintos niveles, que también está presionando en ese sentido, pero partidos políticos que tienen una dinámica electoral del 2002, etcétera. Parece que estamos en dos mundos, o por lo menos con dos lenguajes que en ningún momento se cruzan. Desgraciadamente así es como lo estamos viendo. Sentimos nosotros como que la sociedad está en un lado y el político está por otro lado, y vivimos en diferentes, digamos, tiempos y en diferentes tipos de velocidades. O sea, nosotros tenemos una velocidad de la cual creemos que debemos de trabajar y ellos están en otra velocidad, o sea, y tiene mucho que ver con lo que está pasando en la vida política. Por eso queremos nosotros otra reforma que pueda ayudarnos a destrabar cuando menos una parte importante de este tipo de problemas, sea la reforma del Estado, ¿no? Queremos nosotros que le tenemos que dar otra vez el poder de decisión a la sociedad y quitárselo a los partidos políticos, o sea, y poder hacer, bueno, las candidaturas independientes, que habrá que ver cómo se establecerían, porque a fin de cuentas hoy una campaña pues requiere de una infraestructura y de muchos recursos para poder ser competitivo, o sea,
pero sin duda el buscar las reelecciones donde a fin de cuentas el que ya esté ahorita en un cargo público, digamos diputado, senador, digamos presidente municipal, pudiera ser reelecto, pues a fin de cuentas él sabe que va a tener que quedar bien con la sociedad a efectos de poder volver a ser elegido por la sociedad. Entonces hay elementos dentro de la reforma del Estado que queremos nosotros que nos ayudarían a que esa velocidad y a esos compromisos que hoy tienen los partidos políticos se vertieran un poquito hacia la sociedad. Finalmente, Mario Sánchez Ruiz, estamos ante un proceso electoral inminente el próximo año, ya en 2012. Habría que plantearle a cada uno de los candidatos una agenda que de alguna manera hubiese algún mecanismo, reforma política no creo que salga, pero bueno, en una de esas, que se vean obligados a asumir, porque parecería ser que es esto parte del desfase. Proyectos muy generales que hacen que estos hombres del poder simplemente no tengan que rendir cuentas ante nadie. Mira, nosotros al interior del CCE nos hemos puesto a la tarea de, bueno, ¿cuáles son aquellas iniciativas que están ahorita pendientes que creemos que tienen alguna posibilidad de poder salir? Porque a fin de cuentas, como lo hemos platicado, hay muchas en el tintero. La Ley de Seguridad Nacional, que sin duda es una parte importante, o sea, y sí quiero dejarlo claro en esta mesa, porque si hoy vemos cualquier encuesta, y tú, Mario, sabes mucho de eso, pues el gran problema, o el problema más grave que la sociedad siente que tiene es el tema de seguridad. Entonces, si nosotros no estamos dando las herramientas necesarias, y con herramientas no quiero decir nada más elementos como armas, como recursos, sino las estrategias, sino las leyes suficientes para que puedan hacerse realmente la atención del gobierno hacia la sociedad, pues el problema lo vamos a seguir teniendo y va a ser muy complicado. Entonces, yo creo que la Ley de Seguridad Nacional sin duda es muy importante. Nosotros la apoyamos, como ustedes supieron, porque mandamos un desplegado. Y la realidad es que si alguien no está de acuerdo con esa iniciativa, bueno, pues que nos diga cuál es, pero sí tenemos que decir algo de adelante, ¿no? Seguridad nacional, laboral, reforma política como reforma política y acciones público-privadas. Creemos nosotros que con esas nosotros pudiéramos avanzar de una forma muy importante y darle una salida a la falta de empleo que tenemos en la mesa. Mario Sánchez Ruiz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ti, de Macario y Mauricio. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Aunque parezca un disparate y se cancele toda posibilidad democrática en Michoacán, PRI, PAN y PRD discutieron la posibilidad de lanzar un candidato común en la entidad, a propuesta de empresarios del Estado muy preocupados por el grado de inseguridad que se vive en la entidad. Los presidentes de los 3 partidos políticos nacionales conversaron sobre esa posibilidad. El periodista Jesús Zambrano adelantó que eso es imposible, que está prácticamente fuera de toda lógica. Humberto Moreira dijo que por supuesto aceptaría la candidatura de unidad si respaldan a un candidato del PRI. Bueno, pues la verdad es que yo creo que los empresarios de Michoacán, asustados enormemente por el grado de deterioro que se vive en la entidad, llegaron hasta el punto máximo de presión de decirle, señores, van con un solo candidato, porque eso es lo que queremos, no queremos pleitos políticos, queremos un acuerdo total. Algo que por supuesto en un sistema democrático, por más niveles de inseguridad que existan, pues no puede funcionar, pero el mensaje es muy claro: o se establece una agenda común que pueda servir a los 2 o 3 candidatos que aparezcan, o simplemente no habrá apoyo de aquellos que tienen capacidad económica, y alguien me decía que son casi los dueños de Michoacán. Bueno, si efectivamente fuesen los dueños de Michoacán, pues creo que el asunto estaría resuelto desde antes, no creo que sea así. Esta idea de que si se tiene un candidato único y no hay elecciones, las cosas pueden ser mejores, es una idea que no solamente aparece entre los empresarios, incluso el señor Javier Sicilia recientemente planteaba que eso se hiciera hacia 2012, un candidato único nacional, algún ciudadano destacado. Esta creencia en que los problemas que tenemos en México provienen de la política y que una vez quitando a los políticos y sustituyéndolos por los ciudadanos todo va a ser mejor, es una idea profundamente errónea. No es así. Los problemas que tenemos en México derivan de una
sociedad que no está de acuerdo en qué es lo que quiere hacer. Si la sociedad no está de acuerdo, pues no existe esta plataforma única que se pudiera hacer. Esa es precisamente la función de un sistema democrático, permitir que distintas formas de pensar de la sociedad compitan entre sí para obtener la mayor cantidad de apoyo posible. Este es el peor sistema político, con la excepción de todos los demás, como decía Churchill. Es la mejor forma que tenemos los seres humanos de encontrar algo en lo que estemos de acuerdo un grupo significativo de ciudadanos. No existe otra cosa. Todo aquel que cree que existe algo mejor en lo que podemos estar de acuerdo, pues es una creencia religiosa, utópica, que no tiene sentido. Pero yo sí insistiría en el hecho de que pues esto lo sabían aquellos que lo plantearon, sin embargo, es tal ya el deterioro que vive la entidad que están intentando encontrar algún mecanismo de presión a sectores políticos que pudiesen en un momento determinado asumir claramente que esa es la problemática y que independientemente de que habrá, por supuesto habrá 3 candidatos de los partidos políticos nacionales, pues simple y sencillamente no hay otra alternativa que empezar a amarrar cierto tipo de políticas con la propia sociedad michoacana. Pero fíjate, Isra, que yo creo que no es, sí es una forma de presión, pero no necesariamente es una buena forma de presión, porque la verdad es que si hubiera un candidato común, que por cierto, entre paréntesis, me extraña mucho que los dirigentes de los 3 principales partidos políticos del país hayan siquiera coqueteado con la idea. Yo no sé qué les dieron de cenar. Los sorprendieron, los agarraron distraídos. Los agarraron distraídos papando moscas. Incluso alguien le dijo a Jesús Zambrano, y si es Luisa María Calderón, ustedes la apoyarían, y el otro ya no sabían qué decir, porque por supuesto que no van a apoyar. Bueno, pero es que también hay uno tiene que saber decir que no, en el no hay que. Pero los políticos suelen posponer ese no lo más que. Ese es un paréntesis. El punto es, yo creo que si efectivamente se diera un candidato común en Michoacán, en cualquier otra entidad de la República o a nivel nacional, como acabas de mencionar de la referencia del señor Sicilia, pues lo único que nos haría sería acercarnos todavía más a la frase aquella de la dictadura perfecta de Vargas Llosa, porque efectivamente sería un autoritarismo que no estoy seguro que resuelva el problema. Si el problema es la violencia, si el problema es la inseguridad, que además Michoacán no es el único estado, pues ahí están Tamaulipas, Nuevo León, Sinaloa con elecciones relativamente recientes, tampoco te garantiza que teniendo un candidato único el problema se solucione. Creo que hay que hacer una distinción también entre candidato común y plataforma común. Candidato común, pues sí es la antítesis de la democracia. Sí. Plataforma común, eso no necesariamente. Y yo le agregaría algo, no una plataforma común entre 3 partidos políticos, sino yo diría una agenda mínima común. Y si se establece que efectivamente la inseguridad es la primera prioridad, pues no, que los 3 partidos políticos de alguna manera le den una garantía a los ciudadanos que llegue quien llegue, se va a actuar sobre el tema y se va a actuar conforme a los ciudadanos quieren. Yo creo que ese podría ser un planteamiento que sí enriquece la discusión y enriquece el proceso democrático y la competencia política. Pero francamente, candidato común sí como que está difícil, ¿no? Yo creo que pero yo creo que lo que dice Mauricio tiene mucho sentido. Esta idea de tener una agenda mínima común sería perfectamente factible. Mi única preocupación es que no creo que eso sea posible. Es decir, no estamos de acuerdo ni siquiera en esta agenda mínima. Y un buen ejemplo es lo que ocurre con el asunto de la seguridad. Para enfrentar al asunto de inseguridad no hay una idea común entre los mexicanos de cuál es la mejor manera. El presidente optó por utilizar ejército, marina, toda la fuerza del Estado para enfrentar a los criminales. El 80% apoyaba esa idea, ahora es un poco menos. Eso quiere decir que un 20%, a lo mejor ya un 30% o un poco más, no está de acuerdo con esa idea y se les ocurre la brillante idea de que lo que hay que hacer es prevención vía pues más empleos y mejor educación. Bueno, no estamos de acuerdo ni en eso. No estamos de acuerdo en eso porque, digo, se puede hacer, dicho el gobierno lo está haciendo, más educación y más prevención. Pero eso no quita que tengas que manejar la otra pero parte. Para algunos sí lo quita. Así es. Ahora, el problema ahí radica en que quizá el error de la estrategia del gobierno en el terreno de la seguridad es que se quedó en una propuesta, no solo propuesta, en una acción específicamente federal y no hubo la capacidad ni de bajarlo a los estados, ahora se está comenzando a hacer, pero quizá más importante, en convertirla en una agenda nacional de pelear contra
los criminales, y por eso estas demandas de los 30,000 muertos, los 35,000 muertos, bajo el principio de que ese tipo de estrategias de incluso matar a los criminales no es válida, no es lo suficientemente legítima en un Estado democrático, y creo que ahí estaríamos atorados. El otro punto que yo quisiera resaltar es el que tú planteaste, Macario, con respecto a la diferencia entre el político y el ciudadano. Y hay toda esta, pues, yo le llamaría mitología, ¿no?, de la idea de que el ciudadano común y corriente, alejado de la política, es mucho mejor que el político para actuar. Yo creo que el ciudadano puede incorporarse sin la estructura política de los partidos a la vida política como tal, y eso es lo que se plantea como candidaturas ciudadanas, pero de ahí a que mágicamente alguien que tiene como empresario o como hombre intelectual de letras, etcétera, la capacidad de gobernar, hay un error gravísimo en términos de lo que es entender lo que es la lucha por el poder, por un lado, y por el otro, el ejercicio de la administración pública. Sí, sin lugar a dudas, esta creencia en que los ciudadanos son buenas personas y los políticos son malas personas por definición es absolutamente errónea. Los políticos que tenemos son exactamente la gente que viene de la sociedad, no hay otros. Si alguien de los ciudadanos cree que es mejor que los políticos, pues que se arranque, que empiece a organizar gente, que empiece a organizar a su comunidad y eventualmente será político y ya me dirá si en el transcurso de ese tiempo se fue echando a perder o si así era desde el principio. Así son. La mejor forma de ver lo que es este país es acercarse un día a la Cámara de Diputados, ahí se refleja este país, y lo que ve uno no le gusta, bueno, pues ese es México, aunque no nos guste, y eso es lo que hay que empezar a resolver, pero a través de estos mecanismos que permitan enfrentar las ideas distintas y llegar a acuerdos. No con la brillante ocurrencia de que por ahí traemos un santo que resuelve problemas y que si lo ponemos en la presidencia va a hacer las cosas. Yo me pregunto, cuando llegue el santo a la presidencia, ¿a quién va a poner como secretario de Seguridad Pública? ¿Y a quién como procurador? Y luego, ¿cómo va a negociar con los 32 gobernadores, que son pura gente fina? Y con los 32 secretarios de Seguridad y 32 procuradores estatales, pues digo, que tan es así que uno de los problemas que ahora ya es tomado con seriedad por los gobernadores es esta idea de la certificación de sus policías, que la dejaron ahí abandonada, muchos de ellos, y que ahora ya se convirtió, después de la denuncia de Alcántara, sí, del secretario del Consejo de Seguridad, bueno, pues se plantea esta necesidad de certificar policías, porque resulta que la mayoría de las policías de los estados y municipios pues trabajan para el otro lado. Pero yo recuerdo, Ezra, cuando se hace efectivamente esta denuncia por parte del señor Alcántara, regresando al caso de Michoacán, y Michoacán era uno de los que en ese momento todavía no estaba certificado. Y me llamó muchísimo la atención la reacción del gobernador Leonel Godoy, que dijo, no, pues es que si certifican ahorita al secretario de Gobierno y al de Seguridad, después van a querer certificar a todo mi gabinete. Pues yo a lo mejor empezando por el gobernador, no sería mala idea. Puede ser, no, pero yo a lo que voy es, ahí es donde la ciudadanía en Michoacán, también lo que está viendo, pues sí es una falta de respuesta mínima a una solicitud y a una demanda de que se está agravando la inseguridad en el Estado. Y tú dices que efectivamente nos cuesta mucho trabajo ponernos de acuerdo en el tema de la seguridad. Precisamente yo creo que esa es una buena forma de presión, que la ciudadanía le pida en un proceso electoral, en una campaña electoral, a los diferentes candidatos, que llegue quien llegue, de entrada van a ser 2 o 3 o 5 cosas las que se necesitan para que el tema continúe avanzando. Esa sí me parece que es una forma de presión válida y poderosa, ¿no? Porque si no, pues sí vamos a seguir en el desacuerdo total por mucho tiempo. Yo estoy totalmente de acuerdo con Mauricio, no solamente en la votación, sino después hay que presionar a los gobernadores para que hagan su trabajo, y eso lo puede hacer la sociedad. El asunto es que la sociedad no se une para enfrentar al gobernador, porque los distintos grupos de la sociedad pues tienen su flanco débil, empresarios que tienen negocios con el gobierno, ONGs que reciben financiamiento, universidades a las que les da miedo perder el presupuesto, y entonces la sociedad pues nunca existe, pero sí puede hablar mal de los políticos. La solución es muy fácil, júntense y enfréntense al gobernador. Problemas de dinero y poder. Vámonos a una pausa precisamente, esto es Dinero y Poder. Pese a la máxima de que el Fondo Monetario Internacional debe ser dirigido por un europeo, o por lo menos así ha sido
Tradicionalmente, el gobernador de Banco de México, Agustín Carstens, insiste en ser él quien encabece al organismo internacional. La francesa Christine Lagarde tiene el apoyo de la mayoría de los países, incluidos organismos como la OCDE, en donde Gurría, pues un día dice que sí va con Carstens y el otro que va con la candidata francesa. Carstens ya trabajó ahí en el Fondo Monetario y argumenta que se debe elegir al mejor calificado y no imponer a alguien por su lugar de origen. Bueno, pues la verdad es que es una disputa más que nada ahora, no solo entre dos personalidades, sino entre dos concepciones distintas, que alguien de los mercados emergentes que ha sufrido las políticas del Fondo Monetario Internacional sea el que entre al quite en una Europa o frente a una Europa que ahora tiene los problemas, o muchos de los problemas, que tuvieron los mercados emergentes en el pasado. La venganza, cuando ¿no? En los 80s América Latina sufría por los excesos que había tenido en la década anterior, algún europeo en el Fondo Monetario pues nos tupía durísimo. Ahora pues estaría muy bien que fuera al revés. Europa tiene que pagar los excesos de sus años anteriores, y pues si estuviera el señor Carstens en el Fondo Monetario, sin duda los haría pagar, porque pues una de las argumentos que se ha utilizado en contra de Agustín Carstens para dirigir el Fondo Monetario es que pues es demasiado ortodoxo, que es precisamente lo que se necesita que haya en el fondo. El Fondo Monetario Internacional debe ser ortodoxo porque su objetivo es evitar las crisis de balanza de pagos, y esto se resuelve de forma ortodoxa, no puede uno ponerse suavecito. Por eso me parece que Agustín Carstens sí es un mejor candidato que la señora Lagarde. Ella no es economista, es abogada hasta donde yo entiendo, y proveniendo de Francia, lo que están esperando los europeos es que sea bastante más blanda con hechos. Aun cuando Carstens me parece está mucho mejor calificado que la señora, pues no es europeo, y esto sí es un problema en este momento. Así es. De hecho, esta discusión de si el nombramiento del director gerente del fondo debe de ser por méritos o con la regla no escrita de que el fondo debe estar dirigido por un europeo y el Banco Mundial por un estadounidense, que es una regla que aplica desde desde los 40 del siglo pasado, pues es una discusión que lleva ya poco más de 10 años. Se dio ya de manera más precisa en el 2007, precisamente cuando entró el señor Strauss-Kahn en sustitución de un español que se llamaba Rodrigo Rato, que por razones personales renunció. Pero todo se ha quedado efectivamente en discurso. Y yo coincido con Macario que el asunto de los méritos, sin duda, Agustín Carstens tiene más méritos profesionales y de diplomacia internacional, que es algo que se va a requerir sin duda en el fondo en estos próximos años, que la ministra francesa. Pero como todo, pues depende de la votación. Esto es un proceso de votación entre los miembros de la Junta de Gobierno del fondo, que son los propios países. El fondo tiene 187 miembros, todos votan, pero no todos votan igual. Y aquí vamos viendo un poco los números. Estados Unidos es el país que más peso tiene en la votación, es 16.8%, vamos a decir 17%. Pero Mauricio, ¿esto está en función de lo que aportas económicamente? De lo que se aportó al inicio. No. Está en función del tamaño económico del país y de la cuota que tienes en el fondo. Es de las dos cosas. Porque suceden casos curiosos. Te doy el ejemplo de Chile. Bueno, México, nada más para ubicarnos, tiene una proporción de 1.47% de los votos dentro de 187 países. La gran mayoría de los países, salvo 20 de los 187, todos tienen abajo de 1%. Pero China es la segunda economía mundial y tiene 3.8% de la votación. Aquí una aclaración. Hay ya una reforma del fondo, nada más que todavía no entra en vigor, que cambian las votaciones. Para 2013 las votaciones ya van a ser distintas. China pasará a tener 6 puntos de voto en vez de los 3 que tiene. Sigue siendo minoritaria. Sí, pero para la votación así es, de ahorita cuenta. Entonces el punto aquí es, el fiel de la balanza, nos guste o no, es Estados Unidos, 17% de la votación. Europa en su conjunto pesa aproximadamente 23 puntos, entonces entre Estados Unidos y Europa estamos hablando de 39 puntos, si le sumamos Canadá ya nos da 41 puntos. Luego hay otro bloque, entonces ese es el bloque más importante, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. El otro bloque importante es China y Japón, que juntos suman
10 puntos, ¿ok? Curiosamente, y hasta donde yo alcancé a revisar los estatutos del fondo, la votación casi siempre se da por consenso, quiere decir que todos hasta que se ponen de acuerdo, como no sale humo blanco, igual que cuando... Ahora sí que aquí sí hay candidatos igual que en el únicos. Vaticano, exacto. Aquí sí. Pero si no se ponen de acuerdo, creo que la regla marca que tienes que lograr un mínimo de 85%, sí, que no es 51%, sí. o sea, no es nada Sí, más la mayoría es de la 85. mayoría simple, sino es Calificado. 85%, que es mucho más difícil de alcanzar. Entonces, realmente aquí lo que se ve muy difícil es que si Europa, que va a tratar de mantener a los europeos por una cuestión de interés propio, porque efectivamente no es solo de méritos, sino de que esté ahí alguien que sea más propenso a que no la renegociación de la deuda de Grecia o de Irlanda o de Portugal o eventualmente el problema que se pueda generar en España, pues entre europeos ellos sienten que lo pueden resolver mejor que con alguien que fuera completamente ajeno. Entonces yo creo que ahí el fiel de la balanza, insisto, va a ser Estados Unidos, y a mí me parece que desafortunadamente va a ser muy difícil que Agustín Carstens vaya a ser director gerente del Fondo Monetario. La decisión de Estados Unidos tiene que ver también con que si hay un no europeo dirigiendo el fondo, pues habrá un no estadounidense dirigiendo el Banco Mundial en la próxima. Que también es lo que hace falta, ¿no? Porque eso de tener el monopolio... Igual falta, pero quién sabe si quieran. Sí, ahora, obviamente no quieren. Por el otro lado, ellos en Estados Unidos tienen que decidir si quieren a la señora francesa, que indudablemente va a ser de mayor presencia del Estado en las economías, o si prefieren a Agustín Carstens, que va a ser, digamos, más pro mercado. Y esa también es una decisión relevante, porque sí necesitas meter en orden a Europa. Y meter en orden a Europa es probable que sea más fácil con Carstens. Entonces, para Estados Unidos puede ser una buena idea. Hay un elemento adicional que no mencionó Mauricio, pero también es importante: Brasil. Porque Brasil le pesa mucho que los mexicanos ocupen espacios importantes a nivel mundial. Siempre hemos tenido esta discordia entre los grandes hermanos latinoamericanos. Por eso entonces, está Cristina a la Lagarde ahí. primera oportunidad que aparece alguien que enfrenta a un mexicano, Brasil se suma a apoyar. Entonces, Brasil anda en esas. Vamos a ver Estados Unidos en qué dirección se mueve. Yo no estoy tan pesimista como Mauricio, pero sí veo muy complicado. Pero ¿por qué? Pero que... nada más la presencia de Cristina Lagarde en Brasil. ¿Brasil qué peso tiene? También Brasil, el 1%. Brasil, no, es ahí te va. casi Yo creo igual que ahorita es que nosotros. 1.7, es ligeramente superior que Para nosotros. la reforma sube un poco más que nosotros. Sí, pero ahorita cuenta igual que nosotros. Es que yo creo que aunque la reforma todavía no ocurre, la van a tener que considerar en las discusiones como algo que va a ocurrir. Pero no es una gran diferencia, porque de todas maneras, digo, sí, sí sigue te suben siendo los una puntos. microcosa. Exactamente. Sí. Mira, yo pienso que es un poco una distracción. En realidad, para mí, el viaje que tendrían que haber hecho Christine Lagarde y Agustín Carstens es a Washington. Sí. Nada más que eso sí se ve muy mal, ¿no? Pues políticamente, ¿no? Queda uno muy, digamos, mal parado si lo haces de esa manera. Entonces yo creo que precisamente se dirigieron, ¿no?, hacia el campo de los mercados emergentes. Pero aquí, bueno, yo no descarto que pueda haber un candidato adicional, ¿no?, que en la mejor esencia de un tapado, pues allá también funciona. Sí, está un candidato turco que sonaba, porque pues es casi Europa, digamos, están por entrar a la Unión Europea, es un ingreso que no han querido aceptar los restos de los europeos. Y ahí puede ser un término medio. Y es medio de los desarrollados. Ahora, para el caso mexicano, la presencia de Agustín Carstens, ¿en qué le beneficia? Más allá del prestigio de un mexicano, un secretario de Hacienda de México, ¿hay algo en términos de modelos de financiamiento, que sea importante para México? No, porque el Fondo Monetario Internacional es básicamente un ente regulador que ayuda cuando las economías a nivel internacional tienen alguna crisis de balanza de pagos, y pues afortunadamente en México eso hace mucho tiempo que no se da, y previsiblemente parece que no se va a dar en mucho tiempo más, así que no, en ese sentido no. Parecería ser también que a algunos les preocupaba el hecho de que Agustín Carstens fuera a ganar, porque dicen dejaría un vacío en Banco de México. ¿Vacíos difíciles de llenar? No creo. Hay varios subgobernadores calificados para ocupar el espacio que dejaría Carstens si este fuera el caso. Y además, digo, pues tienes el respaldo de que el señor Carstens se fue al Fondo Monetario. Entonces, para la parte más relevante del trabajo del Banco de México, que es la estabilidad financiera, pues no tendrías riesgo alguno y no creo que hubiera preocupaciones. Pero en todo caso, sí armarías un determinado tipo de grilla, digamos, eso sí, enorme, ¿no? Eso nos salvamos, ese es el estado natural de los funcionarios públicos, la grilla. Ahora, hablando de grilla, es interesante lo que está ocurriendo
en Estados Unidos con respecto a quién van a apoyar. Por un lado, todo parece indicar que los funcionarios del área que tiene que ver con dinero, es decir, la Reserva Federal y el Tesoro, van tratando de apoyar a Carstens, mientras que la secretaria de Estado, Hillary Clinton, pues prefiere una mujer en los espacios de toma de decisión. No que vayan a decidir ellos, pero bueno, esto ha aparecido en los últimos días. Pero ese es un punto importante, sí, porque en la historia del fondo ha habido 9 directores hasta el actual, y todos, como el club de Toby, han sido puros hombres. Mujeres. Entonces, este asunto de que puros Christine hombres Lagarde y europeos, bueno, ¿qué prefiere usted, un mexicano o una mujer, no? Vámonos a una pausa y de regreso platicamos de un hombre, este sí que lo destaparon o se destapó, Ernesto Cordero, como candidato del PAN a la presidencia, y esto movió todas las fichas. Esto es Dinero y Poder. La semana pasada, 134 panistas hicieron público su apoyo en favor de Ernesto Cordero como candidato del PAN a la presidencia de la República a través de la firma de una carta que se hizo pública ya pues hace unos cuantos días. Hay gobernadores, legisladores, panistas cercanos al presidente Calderón. Ante esto, el secretario de Hacienda tuvo que salir a reconocer que sí quiere la candidatura, pero que se quiere quedar en Hacienda el mayor tiempo posible. La cercanía de muchos de los firmantes con el área de Los Pinos hacen que Cordero aparezca como un candidato oficial, lo que causó molestia entre los propios aspirantes, Josefina Vázquez Mota, Santiago Krill, el propio presidente del PAN, Gustavo Enrique Madero, que dijo: ahora sí me brincaron prácticamente en todo. Parece ser que este problema de los tiempos dentro de Acción Nacional como partido en el poder es algo que todavía los panistas no aprendieron. El propio Felipe Calderón, hay que recordar que en 2004 es cuando Francisco Ramírez Acuña, justamente por estos días, mayo de 2004 renuncia cuando Ramírez Acuña lo candidatea, y Fox le dice: ¿qué te pasa si todavía ni empezamos? Y a partir de ahí construye una candidatura. Hoy estamos mucho más cerca de la elección. Sin embargo, este hecho de que aparezcan también panistas y personajes ligados directamente al presidente Calderón lo vuelve a convertir en un candidato oficial. Yo no sé si esto es bueno para Ernesto Cordero, porque se convierte dentro del PAN en el adversario a vencer para todos y cada uno de los otros 6 contendientes. Todos salieron, Lujambio salió a decir que pues, esto no era así, Josefina Vázquez Mota, el propio Santiago Krill, como decíamos, el presidente del PAN. Se hicieron bolas, yo creo. Yo creo que, perdón, aquí yo tengo una interpretación, hemos estado atentos y efectivamente la frase de, no, ya los panistas aprendieron de la cargada del viejo PRI, parecería que es lo que está sucediendo. Yo tengo otra hipótesis. A mí me parece que efectivamente tiene que ver con los tiempos y con la posición. Si nos echamos un poco para atrás, el presidente Calderón en un evento donde el secretario Cordero fue orador único frente a diferentes delegados federales, exacto, ¿no? Se vio como un espaldarazo presidencial, y después este asunto de que un grupo destacado de panistas lo impulsa como si fuera efectivamente la vieja cargada del PRI. Y curiosamente la respuesta de Cordero no es: sí, qué bueno que me apoyan y ya voy a dedicarme a esto, sino espérense tantito. Espérense, bueno, y exacto, entonces, no, por un lado, pues ellos, un grupo de panistas lo destapa y él se vuelve a tapar. ¿Por qué? A mí me parece que tiene que ver en cierta medida también un poco con los tiempos de sus funciones, y ahí es donde se entorpece la cosa, porque el presupuesto se tiene, y el paquete económico del año entrante, que sí es un año importante porque es un año de transición política de elecciones, se tiene que presentar el 8 de septiembre. Entonces, una de dos: o si eres secretario de Hacienda, te separas y quieres ser candidato, o que te consideren como candidato para la presidencia en el 2012, pues te tienes que separar ya. Si no te separas ahorita, no te vas a poder separar sino hasta después de haber entregado el paquete. Probablemente ya que alguien lo pueda negociar después es viable, pero presentarlo o separarse antes de tiempo puede tener sus complicaciones. Y el otro problema que está enfrentando Ernesto Cordero es que para que la gente te considere como candidato, aunque la votación es básicamente entre los miembros activos y adherentes del PAN, no entre votación abierta, es que te reconozcan y que piensen favorablemente de ti. Y
Y en las últimas mediciones, por lo menos las que tenemos en GEAISA, Ernesto Cordero no lo reconocen, o sea, tiene un reconocimiento entre panistas, no entre simpatizantes panistas, entre adherentes y activos panistas de 16%, cuando que Josefina Vázquez Mota, Santiago Krill andan alrededor o arriba de 40%. Y segundo, las opiniones favorables versus las desfavorables de los activos y adherentes panistas son en el balance 5% positivas para Josefina Vázquez Mota, 2% negativas para Santiago Krill y aproximadamente 5 o 6% negativas para Ernesto Cordero. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Pues necesita que efectivamente la gente lo vaya conociendo, vaya sabiendo de él y eventualmente que tenga una opinión favorable. Y ahí yo creo que no les quedó otra más que seguir esta mecánica de tratar de impulsarlo por adelantado con un grupo de gente, de simpatizantes de Cordero, sin que sea el propio Cordero, porque pues ya decidió que se va a quedar ahí hasta por lo menos a agosto o septiembre de este año, ¿no? Durante muchos meses Cordero estuvo insistiendo que él no quería ser candidato presidencial. El presidente en este gran evento con todos los delegados federales lo empuja a ser el orador, lo cual pues sería una oportunidad de lujo para iniciar esta carrera. No la inició. Y ahora sale esta carta donde uno de los firmantes, el senador Zapata, que fue entrevistado en muchas partes opinando al respecto, decía, bueno, lo hicimos para pues forzar a Ernesto a que se decida. Propiamente eso es lo que decía. Y sacaron la carta para forzarlo y estuvo muy interesante porque sale esta carta donde hay 4 gobernadores, aunque solo 2 de ellos realmente son panistas de tiempo. Y en la tarde lo que dice Ernesto Cordero es, pues, espérenme, voy a ver ahorita, pues estoy arreglando otras cosas. Yo creo que de veras no quiere ser candidato. Porque realmente no tiene alternativa. Si lo quiere ser, y decía muy bien Mauricio, tiene que decidirlo ahorita y salirse antes de presentar el paquete, porque una vez presentado el paquete presupuestal lo tiene que sacar él mismo. Yo no veo cómo presentas tú el paquete y bueno, ahí les encargo al que va a venir para negociar, está medio en arameo. Es que el otro problema es a menos de que sea un paquete relativamente pero el PRI va a estar tratando, ya lo dijo el otro día, va a tratar de que el gobierno federal no tenga un centavo disponible para 2012 y ellos tienen mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces necesitas a alguien que en serio los ahorque. Aquí el problema también radica en los tiempos en donde si ahora Ernesto Cordero o cualquiera de los otros secretarios de Estado renuncia para lanzarse a la campaña, los reflectores se levantan, desaparecen. Sí. Yo recuerdo que Santiago Krill renuncia a Gobernación 2005, sí, mediados o fines más de 2005, más o menos como ahorita, sí, para tratar de ir empezando, y bueno, la verdad es que no le fue tan bien. Quizá hay otros elementos a considerar en el caso de Krill durante el 2005, pero aquí el problema de estos candidatos que están como secretarios de Estado es que incluso dentro de Acción Nacional, si les quitan el puesto que tienen, su proyección disminuye enormemente, es un callejón sin salida. Aquí la ventaja la tienen Krill y Vázquez Mota, básicamente porque son senadores, diputados, senador y diputada, sí, y que al mismo tiempo pueden realizar las dos labores y manejarse ahí y jalar, digamos, la proyección el mayor tiempo posible, ¿no? Ese es el gran cambio estructural en términos de competencia que da el paso a la democracia en México. Desde que las elecciones en México para presidente sirven, no hay secretarios de Estado que compitan en serio por la presidencia. La competencia ocurre desde los gobernadores o desde los legisladores. Ya no se puede ser secretario y competir por la presidencia porque te ahorca el puesto de secretario. En los tiempos del viejo PRI, el secretario era el que iba a ser, nunca hubo un gobernador que lo hiciera, eran puros secretarios, porque el presidente podía irlos acomodando, tenía a su favor todos los medios de comunicación, todo el presupuesto y entonces hacía todo el proceso. Ahora ya no. Entonces, ya ahorita ya no sirve como recomendación, pero para el próximo sexenio, aquel que quiera ser candidato a la presidencia, trate de no ser secretario de Estado. No hay manera, siendo secretario de Estado, de tener presencia suficiente como para poder competir. Tiene uno que salirse de ahí, tiene uno que ser gobernador o tiene uno que ser parlamentario. Bueno, y visto desde los que están fuera del gobierno federal, también es lo que te nivela la cancha, porque no digo, las secretarías sí tienen recursos y tienen exposición a los medios y demás, y bueno, pues ahí sí cosa que los otros no tienen con la misma fuerza. Con recursos y eso que te sirven para pues ahorcar gobernadores o empezar a repartir lana y eso. Bueno, pero eso no ayuda. es que no da votos eso.
porque a la hora que hay que pedirle a los simpatizantes o afiliados del PAN que voten por ti, pues si no te conocen va a estar dificilísimo, aunque el gobernador trate de hacerlo, ¿no? Es cierto, es correcto, pero de todas maneras, la competencia, pues para hacer competencia tendría que ser pareja para todos, ¿no? Esas serían también otra de las partes que el PAN no acaba de decidir cómo le va a hacer para escoger internamente a su candidato. Yo creo que si la única experiencia previa que se tiene es pues la pasada. Pero yo entiendo que eso ya está en sus estatutos, ¿no? Sí, pero el problema radica en que cómo le haces para hacer que estos secretarios de Estado, que dejarán de serlos, en qué momento se incorporan al proceso de decisión dentro del PAN. Un problema bastante serio. Y por otro lado, el hecho de que el apoyo del presidente de la República a un candidato en un modelo democrático como este no siempre es positivo, por lo menos con la vieja tradición de que el presidente imponía candidatos. Si hay una línea clara que identifique a un candidato con la voluntad del presidente, esto puede ser contraproducente. Lo que anteriormente era básicamente la garantía. Es el cambio, es la democracia. Es decir, el presidente sufre un desgaste durante su gobierno y eso le cuesta al que sigue. Entonces, si este es el hijo más querido en quien pone todas sus complacencias, pues más bien le está haciendo mal la sombra. Pero eso es nuevo, antes no era así. Ahora el poder está en los gobernadores, que ese es otro de los problemas. Sí, y por otro lado también en este proceso lo que no quisieras es que precisamente por el golpeteo de aquí a octubre, noviembre, cuando sea la nominación en el PAN, pues lleguen muy debilitados, ¿no? Quien quiera que sea que resulte nominado, pues ya queda prácticamente extenuado para la competencia grande. Entonces no funciona. Así es. Mauricio González Macarios, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve, nos escucha todos los martes aquí en 11 TV México, Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS de 5 a 7 en el 102.5 del FM. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.